English at home. Active voice and passive voice. Hola y bienvenidos a Inglés en Casa. El día de hoy aprenderemos el uso correcto de la voz pasiva y la voz activa. Let's go. Passive voice. Passive voice. The passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. In other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence. In other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence. Voz pasiva. La voz pasiva es utilizada para mostrar interés en la persona u objeto que experimenta una acción, en lugar de la persona u objeto que realiza la acción. En otras palabras, el objeto o la persona más importante se convierte en el sujeto de la oración. Veamos entonces cómo funciona la voz activa y la voz pasiva. Example simple present. Veamos un primer ejemplo en el tiempo presente simple. Active voice. Peter drives a school bus. Si observamos la oración, dice Peter conduce un bus escolar. ¿Cómo sé yo que está en voz activa? Pues tenemos el sujeto Peter, un verbo, drives, y un object, un objeto directo, y un objeto que recibe la acción. Peter drives a school bus. En la voz pasiva, passive voice, vamos a invertir. A school bus pasaría a ser sujeto. A school bus is driven by Peter. A school bus is driven by Peter. Un bus escolar es conducido por Peter. Observamos entonces, en la voz pasiva se utiliza la tercera columna de los verbos. Recuerden que los verbos están divididos en tres columnas, en presente, pasado y pasado participio. Utilizaremos entonces la última columna. Terminaciones edo, ado, conducido, trabajado, leído, estudiado, etc. Un ejemplo más. David reads a book. David reads a book. David lee un libro. Recuerden que estamos en presente simple. En voz pasiva, a book is read by David. Un libro es leído por David. A book is read by David. Por lo general, en las oraciones voz pasiva, siempre también se va a utilizar la preposición by y el sujeto quien ejecuta la acción. Examples simple past. Vamos a ver ahora en el pasado simple. Active voice. Peter drove a school bus. Peter condujo un bus escolar. O Peter conducía un bus escolar. Estamos hablando en pasado. Passive voice. Para pasarla a voz pasiva, ¿cómo quedaría? A school bus was driven by Peter. Un bus escolar fue conducido por Peter. David read a book. David read a book. David leyó un libro. En voz pasiva, a book was read by David. En estos ejercicios estamos utilizando el verbo to be en pasado, más el verbo en forma participio, past participle. A school bus was driven by Peter. Examples present continuous. Vamos a ver el ejemplo en presente continuo o presente progresivo.
Active voice. Peter is driving a school bus. Peter is driving a school bus. Peter está conduciendo un bus escolar. Passive voice. ¿Cómo quedaría esa oración en voz pasiva? A school bus is being driven by Peter. A school bus is being driven by Peter. Un bus escolar está siendo conducido por Peter. Este es presente progresivo, passive voice. David is reading a book. David is reading a book. En voz pasiva, a book is being read by David. Un libro está siendo leído por David. Examples: past continuous, past continuous, pasado continuo. Active voice. Peter was driving a school bus. Peter estaba conduciendo un bus escolar. Passive voice, voz pasiva. A school bus was being driven by Peter. A school bus was being driven by Peter. Un bus escolar estaba siendo conducido por Peter. David was reading a book. David was reading a book. A book was being read. A book was being read by David. A book was being read by David. Un libro estaba siendo leído por David. Examples: present perfect, presente perfecto. Active voice. Peter has driven a school bus. Peter ha conducido un bus escolar. Passive voice. A school bus has been driven by Peter. Un bus escolar ha sido conducido por Peter. David has read a book. David ha leído un libro. A book has been read by David. Un libro ha sido leído por David. Examples: past perfect, pasado perfecto. Active voice. Peter had driven a school bus. Peter había conducido un bus escolar. Passive voice. A school bus had been driven by Peter. Un bus escolar había sido conducido por Peter. David had read a book. David había leído un libro. A book had been read by David. Un libro había sido leído por David. English at home. See you next class. Thank you very much. Goodbye.